Daniel, ¿cómo estás? Buenos días a todos los que se incorporan a esta actividad el día de hoy, una actividad planificada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas. Les habla Adriana Borrego, directora ejecutiva de este gremio. Tenemos la oportunidad de escuchar hoy un tema diferente, novedoso, arbitraje sostenible y amigable con el medio ambiente. Les recordamos que van a tener a disposición el espacio del chat en el canal de YouTube para sus sugerencias, inquietudes, comentarios, preguntas. Por ahí estamos súper atentos leyéndolos. Vamos a tener en la moderación el día de hoy a la doctora Diana Trías Bertorelli, quien es directora ejecutiva del Centro de Arbitraje. Doctora, tiene la palabra. Mil gracias, Adriana. Bueno, les damos la bienvenida, por supuesto, a todos los que nos acompañan a través de YouTube y a nuestros ponentes, al presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas, Leonardo Palacio. Ciertamente se trata de como decía Leonardo al inicio, se trata de un tema muy particular, muy especial para nosotros, y no sé si Leonardo gustas hacer algún comentario antes de que iniciemos. Adelante, yo creo que... Ok, mil gracias. Adelante. Gracias, Leonardo. Entonces, sí, ciertamente creo que nosotros como centro de arbitraje que administramos procedimientos es parte de nuestra responsabilidad y de nuestras funciones estar al día con todos los distintos impactos que tiene nuestra actividad, y por supuesto no escapa el impacto ambiental. Y adicionalmente con este protocolo verde, que de alguna manera ya es una tendencia universal y transversal, digamos, a toda la actividad en el ámbito del derecho arbitral, que de alguna forma yo creo que la pandemia si alguno de los, o quizás de los muy pocos beneficios que ha podido tener es que el impacto ambiental, tuvimos incluso en parte de políticas públicas, se ha determinado como el impacto ambiental, la toxicidad del medio ambiente disminuyó ha disminuido durante este periodo. De alguna manera el teletrabajo ha ayudado en ese aspecto. Total que son muchos eventos, muchos aspectos que toca, por supuesto, la materia ambiental, la política de responsabilidad que cada persona y cada institución debe tener a los efectos de considerar este particular sistema, que nosotros en Venezuela adicionalmente contamos con derechos fundamentales, derechos constitucionales como son los derechos ambientales. De tal manera que para nosotros es un inmenso privilegio que tengamos hoy al doctor Leandro Toscano, a Daniel Betancourt, y vamos a conversar un poco sobre este particular tema. Vamos a iniciar entonces el evento el día de hoy con la presentación del doctor Leandro Emilio Toscano. Leandro Emilio Toscano es abogado de la Universidad de Buenos Aires, magíster de la Universidad de Londres, Queen Mary University of London, University College London en solución internacional de controversias, es especialista en Derecho de la Alta Tecnología de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Se ha desempeñado como abogado en las áreas de propiedad intelectual y tecnologías de la información. Fue el representante del Centro de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual en la oficina situada en Singapur desde 2011 hasta 2014. Actualmente es el jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra, Suiza. Doctor Toscano, es un inmenso placer, un inmenso honor tenerlo con nosotros el día de hoy. Adelante cuando guste. Gracias, Diana, por tu gentil presentación. Encantado de estar aquí, agradecido a la Cámara de Comercio por esta posibilidad de estar conversando con ustedes acerca de este tema tan interesante que es el de los arbitrajes verdes, la resolución alternativa de controversias. En mi caso me focalizaré en algunos aspectos vinculados con la propiedad intelectual, porque es nuestra especialidad, pero en líneas generales un desarrollo realmente innovador y necesario que viene muy bien entonces poder hacerle difusión.
voy a pasar a compartir mi presentación. En cualquier caso, me confirman, y creo que ahí ya la están pudiendo ver. Perfectamente. Muchas gracias. Entonces, como mencionaba Diana, y también aprovecho a saludar a mi compañero en esta oportunidad, Daniel Betancourt, y agradecerle también a Leonardo Palacios por esta gentil invitación desde la Cámara de Comercio. Como decía Diana, entonces, vengo del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI. La OMPI es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, situada en Ginebra, en Suiza. Es una organización que es parte del sistema de Naciones Unidas, es una agencia especializada que se focaliza en materia de innovación, de derechos de propiedad intelectual, las marcas, las patentes, los derechos de autor, ayuda a los distintos Estados miembros en el desarrollo, incluido por supuesto Venezuela, en el desarrollo de sus distintas legislaciones y prácticas en materia de propiedad intelectual. Y dentro de esa organización contamos con un centro de arbitraje y mediación, que es un centro para resolver controversias entre partes privadas, controversias comerciales. Hablamos, por ejemplo, de contratos de licencias, de patentes, de marcas, contratos de coproducción cinematográfica, de investigación y desarrollo, y demás temas vinculados con la innovación. Entonces, si bien el tema de hoy está bien focalizado en arbitraje, hablaré de algunos aspectos también de la mediación, que es otro de los mecanismos que ponemos a disposición y que utilizamos. Se sirven también como ejemplo en estas nuevas prácticas verdes en la resolución de controversias. Este centro es un centro que es global, que es neutral, que es especializado en la materia. Contamos con una lista de árbitros, de mediadores, de expertos, más de 2000 que provienen de distintas partes del mundo y especializados en distintos temas vinculados con la propiedad intelectual. Los usuarios de estos servicios vienen de distintas partes del planeta también, y nos focalizamos en prestar servicios de mediación, arbitraje, decisión de experto y procedimientos para controversias vinculadas con los nombres de dominio de Internet. Para darles un poco una idea de los tipos de asuntos que generalmente llegan a mediación o arbitraje de la OMPI, vemos aquí el área de patentes como el área tal vez más predominante, seguida de las marcas, las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo el software en este caso, los derechos de autor y otros temas comerciales que de alguna u otra manera están vinculados con la propiedad intelectual, como puede ser un contrato de distribución o un contrato de franquicia. Estos casos son mayormente de índole contractual, es decir, existe una cláusula en un contrato refiriendo cualquier conflicto potencial a arbitraje o mediación de la OMPI, pero también vemos un incremento en los casos extracontractuales, es decir, donde hay, por ejemplo, una infracción a un derecho de propiedad intelectual y en los que las partes acuerdan, porque por supuesto el arbitraje y la mediación son procedimientos voluntarios y consensuales, entonces acuerdan referir, en lugar de ir a un tribunal judicial, ir a un arbitraje o a una mediación. 70% de los casos que vemos son de índole internacional, es decir, entre partes que están en distintas jurisdicciones. Este es un tema importante a tener en cuenta cuando hablemos más en particular sobre medidas para reducir el impacto ambiental. Pero un 30% de los casos también se da entre partes que están en una misma jurisdicción. En materia de acuerdos, en la mediación vemos una tasa de un 70%, y en el arbitraje, en donde el objetivo principal tal vez no es llegar a un acuerdo, sino obtener un laudo de parte de un árbitro, igual en un tercio de los arbitrajes, de alguna u otra manera las partes logran llegar a un acuerdo. Tal vez interesante destacar también que el año pasado vimos un incremento en materia de lo que son las tasas de acuerdo, en mediación en este caso, llegando a un 78%, y en el que la gran mayoría de estos casos se llevaron a cabo, por supuesto por la pandemia que nos está tocando vivir, se llevaron a cabo a través de herramientas como distintas soluciones de videoconferencia o plataformas de administración de casos en línea. En cuanto a la localización de las partes, si hablamos de América Latina, vemos un incremento, si bien solamente
vemos un 5% de las partes que provienen de América Latina. Si lo comparásemos con años anteriores, actualmente el uso está realmente en aumento. Y lo vemos también esto reflejado en el idioma de los procedimientos, en el que, por supuesto, como decíamos, la mayoría de los casos son de índole internacional y el inglés suele ser el idioma de preferencia. Aún así, el español, en casi un 10% de los casos, estos arbitrajes y estas mediaciones se llevan a cabo entonces en español. Hablando ya, luego de esta introducción a el Centro de Arbitraje de la OMPI, podemos pasar a lo que es la campaña para arbitrajes verdes, o a Campaign for Greener Arbitrations, como su nombre lo indica en inglés. Esta iniciativa que surge en el año 2019 y que en el curso del 2020 se fue implementando a través de la formación de un grupo de trabajo con profesionales muy calificados, distintos profesionales en el mundo del arbitraje, incluyendo abogados de despachos, así como también árbitros e instituciones arbitrales, y que está en pleno crecimiento. Como vemos, cada día más gente se suma a esta iniciativa que, por supuesto, tiene mucho sentido. Les dejo ahí también el link, el enlace a la página web para aquellos que estén interesados en verlo. Por supuesto, vamos a ver un poco más en detalle ahora los distintos temas que se cubren. Entonces, en el marco de esta campaña, vemos que se han ya publicado una serie de protocolos. Estos protocolos son, por supuesto, voluntarios y son una suerte de guía, de mejores prácticas para poder llevar a cabo arbitrajes que sean más ecológicos. Y dentro de esta lista de protocolos encontramos protocolos relativos a los procedimientos arbitrales, incluyendo un modelo de orden de procedimiento en la que las partes y el tribunal arbitral se pondrán de acuerdo en, por ejemplo, no utilizar copias en papel o llevar a cabo reuniones de manera virtual, etcétera, etcétera. Entonces es una buena herramienta para tener en cuenta en cualquier tipo de arbitraje. Otros protocolos para lo que son los bufetes de abogados, los proveedores de servicios legales, árbitros, conferencias de arbitraje, siempre vinculado con estas mejores prácticas que, bueno, muchas de ellas, por supuesto, ya estamos familiarizados. A través de los años hemos visto una reducción en el uso, por ejemplo, de materiales plásticos, en el uso de impresoras y de la impresión en papel. Actualmente, como bien mencionaba Diana, el año pasado tal vez como uno de los pocos efectos positivos que podemos destacar de la pandemia es haber forzado a que las reuniones, por ejemplo, las audiencias de arbitraje, se tengan que llevar a cabo en línea por la imposibilidad de poder trasladarse físicamente y por los distintos protocolos de respeto a la distancia, al distanciamiento social. Dentro de estos protocolos también existe un protocolo para instituciones arbitrales, y entonces voy a hablar un poco más en particular acerca de la experiencia del centro de la OMPI en esta materia. Y también cabe destacar la Green Pledge, esta iniciativa, esta suerte de compromiso no vinculante legalmente, sino un compromiso de querer colaborar todos aquellos profesionales en el mundo del arbitraje a minimizar el impacto ambiental de la práctica del arbitraje, por ejemplo, a través de medidas para reducir el consumo de energía, utilizar mecanismos de correspondencia digital, reuniones virtuales y evitar viajes que no sean necesarios. Entonces también los invito a todos ustedes en la página web de la Campaign for Green Arbitration. Pueden encontrar más información sobre la pledge, y aquellos que deseen unirse a la pledge pueden hacerlo en línea. De los protocolos, les voy a compartir algunos ejemplos que vienen desde el reglamento, los reglamentos de mediación y arbitraje de la OMPI, que son reglamentos para controversias comerciales, que incluyen algunas provisiones, algunos elementos específicos para la materia de propiedad intelectual, como temas relativos a la prueba que se puede presentar en el marco de estos procedimientos, las medidas cautelares y el fuerte respeto a la confidencialidad por distintas cuestiones sensibles. Dentro de estos
reglamentos encontramos referencias y justamente a partir del 1 de julio, muy pronto tendremos el reglamento actualizado, la versión 2021, y allí vamos a poder entonces encontrar muy claramente referencias a la manera de presentar una solicitud de arbitraje, una demanda arbitral, la contestación, la producción de pruebas siempre que se pueda, a través de medios virtuales, a través del correo electrónico. La OMPI pone a disposición herramientas en línea, como lo que es el WIPO EADR, que es una plataforma desarrollada y mantenida por la OMPI, que ya lleva muchos años en la práctica y que se va actualizando periódicamente. Entonces, a través de esta plataforma, todos los distintos escritos que deben presentarse en un arbitraje pueden presentarse virtualmente, todos los participantes en el proceso recibirán notificaciones, entonces se limita la necesidad de tener que enviar copias en papel, sobre todo hablando de casos internacionales, muchas veces casos muy complejos, en donde hay mucha prueba a presentarse y muchos escritos, y se tienen que enviar distintas copias a Ginebra y a los distintos otros sitios donde se encuentren las partes y el tribunal arbitral. Entonces, por un lado, la administración a través de estas plataformas. Hoy en día, un 30% de los casos de arbitraje que el centro administrado han utilizado esta herramienta, y está en aumento, o sea que prevemos que en los próximos años el WIPO EADR sea una plataforma que se utilice mayormente para este tipo de procedimientos. Asimismo, entonces ponemos también a disposición distintas aplicaciones de videoconferencia. Esto depende de la preferencia de las partes, de las necesidades. A veces el tribunal o las partes proponen una cierta herramienta, en otros casos contamos nosotros con licencias de distintos productos que pueden utilizarse sin costo para las partes y que permiten una mayor agilidad en lo que es el procedimiento tanto de arbitraje como de mediación. Por ejemplo, el centro publicó el año pasado este checklist para lo que es llevar a cabo mediaciones y arbitrajes en línea. Entonces es un documento que pueden encontrar en el enlace que les dejo en pantalla, donde vemos una serie de preguntas que las partes pueden de alguna manera contestar, ponerse de acuerdo y elegir desde este menú de distintas opciones cuáles son sus preferencias. En algunos casos las partes del tribunal arbitral están en una misma jurisdicción, les resulta más conveniente, no hay tal vez restricciones para poder reunirse y demás. Bueno, entonces en ese caso, por supuesto que si es más conveniente reunirse en persona, también es algo que funciona perfectamente. Pero en estos casos internacionales, no solamente por una cuestión ecológica, sino también una cuestión de tiempos y de costes, poder utilizar estas plataformas siempre va a ayudar a que el procedimiento sea más ágil y, como decimos, menos costoso. Algunos ejemplos de casos que puedo presentarles en arbitraje. Es un contrato de coproducción cinematográfica, una película de animación digital entre partes de América Latina y Europa. Es un caso interesante porque se llevó a cabo antes de la pandemia, unos años antes de la pandemia, y por una cuestión de logística y de costos y demás, se pusieron de acuerdo las partes en utilizar un sistema de videoconferencia. Se llevó a cabo una audiencia de 2 días, largas horas los 2 días. El árbitro estaba en una tercera jurisdicción. En el curso es un procedimiento complejo en el que hubo que involucrar peritos y testigos. Entonces los peritos y los testigos también estaban en otras jurisdicciones, en otros continentes incluso, y se fueron conectando para dar sus testimonios o presentar sus informes, y bueno, eso ayudó mucho a que el procedimiento se llevase a cabo de manera bastante expedita. En mediaciones es algo que se ve también muy frecuentemente, las reuniones de mediaciones que se llevan a cabo en línea. Un ejemplo de una controversia de marcas, donde hay 2 empresas en Asia, en 2 países distintos, y se pusieron de acuerdo para poder utilizar sistemas de videoconferencia. Tuvieron distintas reuniones, y en estas reuniones también
en el curso de una mediación suele suceder que el mediador pueda reunirse en privado con alguna de las partes, entonces estas soluciones, estas aplicaciones de videoconferencia muchas veces permiten tener breakout rooms, es decir, estas salas privadas para que el mediador, o en algún caso también el árbitro, se pueda reunir con las partes por privado y luego todos en sesión plenaria. En este último ejemplo que vemos es un acuerdo para licenciamiento de aplicaciones de telefonía móvil entre dos startups. Como bien sabemos, muchas veces a las partes poder tener los fondos suficientes para litigar es complejo. En este caso era una cuestión de colaboración en donde la mediación era una herramienta útil. Había una imposibilidad con el tema de viajar y bueno, por materias ecológicas y de costes también. Entonces, bueno, se acordó utilizar esta mediación de manera remota, en la que se utilizaron distintas herramientas. Por ejemplo, en algún caso hubo llamadas telefónicas, en otro caso hubo videoconferencias. Es decir que, bueno, es un menú flexible, es un menú que permite que se puedan llevar a cabo distintos procedimientos o distintas modalidades que al final sirvan a todas las partes que están presentándose en el caso. Para concluir, tal vez, bueno, recordarles la posibilidad de visitar, de conocer más acerca de estos protocolos. Es un proyecto que, como decía, está adquiriendo una mayor relevancia y al que se van sumando distintos participantes y se van poniendo en práctica en casos prácticos, digamos, en casos reales, en arbitrajes. Y bueno, los protocolos presentan un menú, son guías, es decir, que uno puede elegir de estos protocolos los elementos que les resulten más útiles o que les resulten de particular importancia para el determinado caso. Con esto entonces termino mi presentación y por supuesto quedo a disposición para cualquier consulta que puedan tener a lo largo de este evento. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Toscano, por ese panorama tan interesante de cómo ha impactado en el ámbito del arbitraje, la mediación en particular, de esa administración de procedimientos por parte de la OMPI. De verdad que interesante este panorama. Vamos a ver ahora cómo está en particular nuestro país en relación con esta situación, cuáles han sido las principales actividades que de alguna manera ha impactado esta materia ambiental ahora elevada a rango constitucional en nuestro país, ya desde la Constitución de 1999. Muchísimas gracias, doctor Toscano, de verdad un gusto inmenso compartir esto. Vamos entonces ahora a escuchar al doctor Daniel Betancourt Ramírez. El doctor Betancourt es abogado especialista en Derecho Financiero y doctorando en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, es profesor universitario, desarrolla su actividad en las materias de Derecho Administrativo, Derecho Financiero y Derecho Corporativo. En el ámbito del derecho administrativo se desempeña en el establecimiento de estrategias de cumplimiento en materia regulatoria en áreas como telecomunicaciones, mercado de valores, protección al consumidor, mercado cambiario, alimentación, banca, ambiente, protección de inversiones y petróleo y minería. Es autor de publicaciones en materia tributaria, entre otras, tributación de la renta familiar en Venezuela, la tributación como forma de intervención pública en el mercado de los criptoactivos y racionalidad del abono en cuenta en la Ley de Impuestos sobre la Renta del 2015. Actualmente es integrante de la firma de abogados PTCK. Adelante, doctor Daniel Betancourt, un gusto inmenso que nos acompañe el día de hoy. Buenos días, Diana. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muy honrado de participar en esta actividad con mi compañero, el doctor Leandro Toscano. Y continuando con el hilo discursivo que venía desarrollando, les voy a compartir una presentación. Para la última. Denme un minuto que... Ok. Les voy a compartir una presentación relacionada como un poco con el fundamento constitucional de como las medidas recomendadas por los protocolos verdes y qué se ha hecho en Venezuela al respecto. Fíjense que
La inquietud que despierta esto es que en efecto en Venezuela se han tomado ciertas medidas, entre ellas vamos a comentar una de este centro de arbitraje de la Cámara de Caracas. Igual lo ha hecho la justicia ordinaria. Ya vemos la semana pasada la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia terminó unos medios de notificación electrónica, de comunicaciones electrónicas. Ya venía un procedimiento de la Sala de Casación Civil también relativa a los medios telemáticos y llevar los procesos a distancia. Y la pregunta es si esta serie de procesos tienen asidero en nuestro sistema, porque el sistema de derecho venezolano, visto la tradición europeo continental que tiene, es muy, muy formalista, y los abogados y los que nos dedicamos a los procesos tendremos una visión muy formalista también del derecho respecto a ciertos actos procesales. En todo caso, la idea es hacer una valoración al respecto a partir de uno de los protocolos que mencionaba el doctor Toscano, específicamente del protocolo verde para procedimientos arbitrales. Aquí la Comisión para Arbitraje Más Verde hace una serie de recomendaciones que se enuncian en la lámina. La primera es que toda medida tiene que tener un propósito ambiental, es decir, que persiga bajar la huella de carbono y la contaminación que generan las actividades de los abogados, específicamente los procedimientos arbitrales. En segundo lugar, que la conducción de los procedimientos y las comunicaciones se hagan de manera telemática. En tercer lugar, que los escritos presentados y las pruebas documentales sean evacuados o aportados al proceso mediante archivos digitales, que se evite a lo máximo las impresiones, salvo que sea estrictamente necesaria, que los testigos, expertos y otros auxiliares de justicia también interactúen a través de medios telemáticos, las audiencias se realicen por teleconferencia, que se reduzcan al máximo los traslados y lo que llamaba el doctor Toscano los traslados innecesarios, y que en el caso de que haya que hacer actividades que son contaminantes, bueno, se logren hacer compensaciones con otras actividades de las huellas de carbono que se generan. Esto en Venezuela quizás, ya lo indicaba Diana, quizás no es la materia más estudiada o los artículos de la Constitución que siempre tenemos en mente. Sin embargo, la Constitución de 1999, por primera vez, incorpora 3 artículos que van muy, muy de la mano con el estándar internacional de protección del ambiente, relacionadas con la protección ambiental, la tutela del bien jurídico transversalizado del ambiente. En primer término, en la Constitución se presenta la protección y la tutela del ambiente como un postulado de la forma de Estado, del Estado social de derecho y de justicia. Y así la Constitución, los artículos 127, 128 y 129, contempla de manera expresa la protección del ambiente y establece derechos fundamentales, es decir, derechos justiciables y obligaciones a los particulares y al Estado. Quizás esta materia es muy densa, sin embargo, sí va de la mano con la cantidad de compromisos internacionales que tiene Venezuela en la materia, y en todo caso corresponde a la positivización de la Constitución de estos casi 40 tratados internacionales que Venezuela ha suscrito y ratificado. Adicionalmente, existe una positivización en al menos 3 instrumentos jurídicos de importancia, que son la Ley Orgánica del Ambiente, la Ley Penal del Ambiente y la Ley de Gestión de Diversidad Biológica, así como la Ley de Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos. Es decir, todas estas leyes, todos estos tratados internacionales y toda esta positivización en la Constitución a través de los 3 artículos da, en efecto, una obligación al Estado venezolano y a los particulares, bajo el principio de la forma económica que tiene el Estado y la forma regulatoria, de proteger el ambiente. Y esta protección ambiental se resume en 4 principios que la doctrina reconoce muy bien. El primero, y que tienen asidero constitucional. El primero es el principio de un nivel de protección elevado, es decir, que las acciones del Estado no deben ser, y de los particulares no solo deben ser estáticas, sino que deben adecuarse a los tiempos. Y pensando un poco en esto, bueno, ¿por qué no adecuamos también a los tiempos el principio de justicia, el sistema de justicia, que lo vamos a tocar? En segundo lugar, el principio de cautela y acción preventiva, es decir, no debe esperarse un daño ambiental para que exista una actuación del Estado ni de los particulares, sino que siempre tienen que ser de manera
anterior o de manera para prevenir un daño. En tercer lugar, el principio de actuación en la fuente, es decir, se debe atacar directamente la fuente del daño ambiental. Y un cuarto principio, que si bien no tiene asidero directo en la Constitución, si viene de los tratados internacionales y de cómo se entiende el derecho ambiental, que es el principio de quien contamina paga, que es el fundamento de los tributos ambientales, y que por cierto los venezolanos nos enteramos de la tributación ambiental gracias a un impuesto que se le colocó al bitumen venezolano en China, que le cerró las puertas del mercado chino. En todo caso, estos principios que se encuentran incorporados y positivizados en la Constitución son transversales, así como es transversal la protección al ambiente. ¿Y a qué me refiero a que es transversal? A que permea toda la actuación del Estado, toda la configuración orgánica del Estado, y deben ser respetados. En otras palabras, el ambiente es un bien jurídico constitucionalizado de alto nivel cuya protección debe guiar la acción estatal y la acción de los particulares. Ahora, a partir de esto surge una pregunta. ¿Existe una justificación desde la tutela del bien constitucionalizado y transversal del ambiente que permita tomar medidas, y no cualquier medida, sino medidas de propósito ambiental en el ámbito judicial? Y la respuesta, desde luego, es sí. Y la segunda pregunta, que viene subyacente: ¿las medidas de propósito ambiental son compatibles con los principios y valores del sistema de justicia y por ende con el arbitraje? Bueno, esta pregunta es mucho más compleja, por cuanto les decía que ahí el sistema es ampliamente formalista, pero no solo formalista por serlo, sino, como vamos a revisar, formalista como una forma de tutelar derechos subjetivos incardinados en el sistema de administración de justicia. El régimen constitucional venezolano, respecto al sistema de justicia, no lo vamos a agotar. Yo creo que es suficientemente rico para estar varias horas en ello, pero vamos a hablar quizás de unos pocos aspectos que son importantes. El primero, evidentemente, es el derecho a la tutela judicial efectiva. El Estado debe garantizar la justicia accesible, idónea, transparente, expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismo o reposiciones inútiles. Y este tema del derecho a la tutela judicial efectiva, con ocasión a la pandemia, se vio gravemente afectado porque los tribunales cerraron las puertas desde más o menos el 13 de marzo del año 2019 hasta inicios de septiembre, sin que en momentos en que no hubo despacho, salvo para la acción extraordinaria de amparo, y lo cual ameritaba que se tomaran medidas para poder continuar con los procesos. En segundo lugar, evidentemente, el debido proceso también y las garantías judiciales, pero en todo caso, hay dos aspectos esenciales para este tema. Uno, el tema del acceso y control de la prueba, y evidentemente el contradictorio. El segundo, el derecho a ser oído y a alegar y probar. En todo caso, el artículo 257 de la Constitución señala, y lo más importante, evidentemente, que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia, pero que no se sacrificará la justicia por omisión de formalidades no esenciales. Y yo creo que aquí entra el tema ambiental de la ponderación de derechos, a saber qué son formalidades esenciales y cuáles no lo son, y cuáles pueden ser sustituidas por medios tecnológicos, o cuáles pueden ser instituciones tenemos que puedan ser adaptadas de acuerdo a los medios telemáticos y tecnológicos de los cuales disponemos. En segundo lugar, el artículo 253, ya tomando el tema del arbitraje, que es que consagra dentro del sistema de justicia venezolano a los medios, como lo llaman ahí, los medios alternativos de justicia, los medios alternativos de resolución de conflictos, donde entra la mediación y el arbitraje. En todo caso, de estos artículos de la Constitución y de cómo se entiende el derecho procesal, hay una serie de principios solo que pudieran estar en conflicto con la adopción de medidas verdes. Coloco solo 4 de las que nos enseñan en segundo año de Derecho. Primero, el famoso principio de oralidad de escritura, en el cual la oralidad termina siendo como una especie de deseo del constituyente y del legislador, porque una de las antinomias y paradojas del sistema es que el proceso siempre tiende a ser escrito y el oral es como algo accesorio. En segundo lugar, el tema de la inmediación, el principio de inmediación, que creo que aquí está la clave de este asunto,
Recuerden que el juez tiene la inmediación objetiva con los hechos del proceso y las pruebas y la subjetiva con las partes. Y una de las preguntas que se hace al momento de trabajar con medios telemáticos es si existe la inmediación o si se logra la inmediación con una cámara o con una plataforma como Zoom o cualquier otra de videoconferencia. En tercer lugar, y inherente a la inmediación, está la valoración de la prueba y la proximidad del juez a la fuente de producción de la prueba. Y en cuarto lugar, el tema de la preclusión, sobre todo porque en Venezuela, como les he venido diciendo, existe una absoluta formalidad con ciertos actos procesales y la consecuencia son reposiciones y nulidades, es decir, volver a empezar el proceso, lo cual pareciera ser totalmente contrario a los fines de protección del ambiente, iniciar un proceso nuevamente. Ahora, se han tomado medidas para bajar el impacto ambiental en el arbitraje en Venezuela, y así como Leandro, les voy a traer un ejemplo particularmente que es maravilloso, que es el reglamento para el manejo de procedimientos a través de medios electrónicos del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas. ¿Qué dispone este reglamento? Bueno, tiene como objeto, primero, permitir la celebración de audiencias y presentar escritos a través de medios electrónicos. En segundo lugar, facilitar la comunicación efectiva, segura, rápida e inmediata entre las partes, los árbitros, el mediador, el personal del centro de arbitraje y los eventuales auxiliares de justicia, expertos, testigos y peritos. Y esta medida, este reglamento que viene de julio del año pasado, evidentemente se produjo en un momento en que todas las instituciones estaban cerradas por la cuarentena estricta que implementó el Ejecutivo Nacional y que fue un aliviadero, para el tema de la traba en la Administración de Justicia en Venezuela y específicamente con la actividad del centro de arbitraje, por cuanto era peligroso y sigue siendo peligroso que se reuniera una serie de personas desconocidas en un espacio por temas de contagio. Adicionalmente, el reglamento de procedimientos electrónicos establece el uso de medios no presenciales. Y entre esto, lo que esto llama medios electrónicos no presenciales, se encuentran los correos electrónicos, como es natural, las llamadas telefónicas, la videoconferencia, que dentro de los esquemas del consenso entre las partes y lo que acepte el tribunal. Yo creo que esto es absolutamente justo y creo que si algo ha demostrado la pandemia, en efecto, es que no hace falta estar cara a cara para lograr una comunicación efectiva. En todo caso, las partes tienen que ponerse de acuerdo respecto al medio. Igualmente, este reglamento establece que a través del correo electrónico, y esto es muy interesante, se puede presentar la solicitud de inicio del procedimiento de mediación, arbitraje o solicitar medida cautelar de urgencia. Igualmente, entre los formatos del documento, de cierta manera se reduce bastante el tema de las impresiones, por todos los documentos que estén en el correo electrónico se señala que deben estar adjuntos por temas de seguridad en formato PDF y que se formará, y esto es muy interesante, un expediente electrónico. Sin embargo, nuevamente entra el tema de las formalidades en Venezuela y el centro de arbitraje se ve en la obligación, como creo que es natural y como es un estándar del sistema, de formar un expediente en físico en el centro de arbitraje. Y esto evidentemente por temas de recursos de nulidad y ahora que ya sabemos o ya sabíamos el tema del amparo y ahora el recurso de revisión puede ser solicitado en cualquier momento ese expediente. En todo caso, igualmente, este reglamento establece audiencias no presenciales que pueden ser de mediación o arbitraje llevadas de manera telemática. Las audiencias pueden estar presentes todos los involucrados de manera telemática o electrónica. Las audiencias serán grabadas y guardadas en el centro de arbitraje. Se puede solicitar su transcripción y se levantará un acta que debe ser firmada por los presentes. Llama la atención el tema de los testigos, sobre todo porque les comentaba el principio de mediación y cómo lo resuelve o lo intenta resolver el reglamento de procedimientos electrónicos. Lo primero que dice es que debe presentarse un testigo a la vez, y esto es muy curioso, con una cámara de frente y otra desde atrás, y este es un punto que llama profundamente la atención porque en efecto la comunicación del ser humano no solo es verbal, sino también hay gestos, hay lenguaje corporal que te pueden decir dentro del esquema de sana crítica a un árbitro o a un juez si está mintiendo a alguien o no, si se aprendió un guión, si está siendo espontáneo, si le están diciendo la respuesta. Igualmente en este último ámbito de decir la respuesta no se puede usar ningún medio técnico de otra naturaleza que le permita recibir información.
así como también es posible, previo anuncio de las partes, o como llama el reglamento de denuncia, que es posible la exhibición de documentos en medio de la deposición de testigos. Creo que este reglamento, si bien es mejorable, es muy completo. Yo creo que fue una muy buena pensada solución con base a la experiencia internacional al tema de la evolución de los procedimientos a la vía electrónica o telemática. Haciendo un checklist de lo que establece el reglamento de este centro de arbitraje en relación con el protocolo verde de la campaña para arbitrajes más verdes, y de acuerdo a las recomendaciones, revisamos lo siguiente. ¿Tiene un propósito ambiental? En principio no, fue un propósito por la pandemia, pero eso no significa que no tenga efectos ambientales deseables y que no esté de acuerdo al estándar constitucional de protección del ambiente. En segundo lugar, ¿tiene una conducción de procedimientos y comunicaciones por vía telemática? Sí. ¿Se presentan los escritos y la prueba documental de forma telemática? Sí. ¿Contempla la posibilidad de evacuar testigos y expertos de manera electrónica? Sí. ¿Las audiencias se realizan por videoconferencia? Sí. ¿Se reducen los traslados innecesarios? Sí. ¿Hay compensaciones de huella de carbono? No, y quizás no, digamos, no espontáneamente, quizás sí es un efecto. Sin embargo, evidentemente esto no estuvo contemplado porque no estaba dentro del plan de la emisión del reglamento, lo cual no significa que en algún momento no se adopte. Y de todo lo que les he comentado y del protocolo verde de la campaña para arbitrajes más verdes, de la posición de avanzada que tiene este centro de arbitraje, de los temas constitucionales, me atrevo a decir las siguientes valoraciones, por no decir conclusiones. Primero, bueno, el uso en Venezuela de la telemática, y no solo del centro de arbitraje, sino ya vemos de la justicia, del sistema de justicia en general, está amparado en la protección contra el COVID y tiene un riesgo, aunque bajo, de no permanecer en el tiempo. Habrá que preguntarse, yo creo que el mundo, la convicción general también es que el mundo cambió. Sin embargo, cuando ya estemos 100% libres en una etapa de pospandemia, nos preguntaremos si las partes querrán seguir reuniéndose o haciendo audiencias por Zoom, o se querrán ver cara a cara. Esa es una postura y ahí no lo sabemos. Sin embargo, solo el abordaje de la transversalización constitucional del ambiente es lo que permite a largo plazo el uso de estos medios telemáticos. Es decir, cuando ya no haya pandemia, ya cuando ya no sea peligroso reunirse, quizás solo el abordaje desde el ambiente y su carácter de bien tutelado transversal será lo que va a permitir que se mantengan estas prácticas como la que tiene este centro de arbitraje, con las precisiones que pudieran realizarse sobre los principios procesales y algunos derechos constitucionales. En tercer lugar, en cuarto lugar, mejor dicho, todo avance en la telematización de los procedimientos que se haga estará conforme a los fines constitucionales, sobre todo en temas ambientales. Sin embargo, queda pendiente, uno, que estas medidas se amolden o se adapten o se orienten a un propósito ambiental y a una reducción intencional de huellas de carbono, aunque, insisto, esto sí es un efecto colateral y positivo. En segundo lugar, hay que manejar la certeza y la posibilidad de las firmas por vía electrónica y la protección contra el fraude. Nosotros en Venezuela tenemos una ley del 2001, una ley se llama de firma electrónica de mensaje de datos, que es previa a la invención del smartphone, del Bitcoin y a la mayoría del Zoom, de los procesadores que usan las computadoras actualmente. Es decir, es una ley vetusta y que quizás valdría la pena volver a revisar, a ver si no hay un mecanismo más expedito para tener certeza de las firmas, y que pudiera ser adoptado por esta Cámara, por este centro de arbitraje de la Cámara de Caracas. En tercer lugar, Venezuela también tiene una desventaja, que cada día se ven nuevas fallas en los servicios públicos, y para que exista la masificación de experiencias como la implementada por el centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, bueno, es necesario que exista electricidad, que exista internet de alta velocidad, y que existan unos servicios públicos mínimos que permitan tal acción. En cuarto lugar, un tema que tiene pendiente todo el sistema de justicia es la migración total a los expedientes electrónicos y su resguardo,
porque al final de poco sirve que no tenga que presentar por escrito mi solicitud ante el tribunal si el tribunal luego lo tiene que imprimir y poner en un expediente. Y por último, queda un tema pendiente, son las relaciones de las partes y de los árbitros con la administración y los órganos del Estado. Conocíamos un terrible amparo los meses pasados en el cual una de las discusiones fue una notificación a la Procuraduría. Es decir, si existe un esfuerzo en tratar de disminuir el uso de papel porque los órganos del Estado no se colocan al mismo estándar de ser notificados por vía electrónica, evidentemente con la debida seguridad y resguardo y certeza. Sin embargo, también queda el espacio para que el Estado venezolano actualice su infraestructura y esto sea posible. Bueno, eso es todo por hoy. Muy agradecido. Les dejo mi correo de contacto y mi Twitter si me quieren seguir, la página del escritorio al cual pertenezco. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Betancur. Agradecidísimo por ese panorama tan completo que nos has dado sobre nuestra realidad legal y afortunadamente, en efecto, como bien dices, nuestro reglamento para el manejo de procedimientos electrónicos permitió y de alguna manera, aun cuando la responsabilidad, digamos, ambiental subyace siempre, la idea principal era en ese momento permitir la sustanciación de procedimientos, pero que de alguna manera son aspectos que en efecto se pueden mejorar para contribuir a hacer arbitraje sostenible. Hemos recibido muchas felicitaciones para los ponentes de manera privada, además de nuestros dispositivos, y hay algunas preguntas que quisiera compartir con ustedes. Voy a hacer la primera de las preguntas, está dirigida al doctor Toscano. Es la siguiente: las políticas públicas y control en materia ambiental en Suiza, ¿cómo impactan la actuación del centro de la OMPI? Muchas gracias, Diana, por la pregunta. Bueno, la OMPI, como decía, es parte del sistema de Naciones Unidas. Entonces no está necesariamente regulado por ese tipo de políticas, pero en cuanto a la OMPI en general, por ahí puedo destacar que tiene programas internos relativos a todo lo que es huella de carbono y limitar, como por ejemplo se ha eliminado el uso de materiales plásticos, el sistema tanto de refrigeración como de calefacción de los edificios de la OMPI cuenta con un sistema inteligente del que se obtiene agua del lago Le Mans, del lago de Ginebra, y es totalmente ecológico. Hay campañas constantes, se ha reducido enormemente los materiales impresos, las publicaciones de la OMPI se publican primariamente de manera digital. Es decir, que hay todo lo que tiene que ver con ahorro de energía, es decir, las distintas salas y oficinas, si uno no está un determinado tiempo en una oficina, las luces se apagan. Es decir, que todos esos sistemas cuando se han ido implementando a lo largo del tiempo, y hoy contamos con distintas medidas eficientes para reducir todas estas cuestiones vinculadas con el impacto sobre el medio ambiente en la operación de la OMPI en general. Ok, mil gracias, doctor Toscano. Hay otra pregunta que yo creo que la pueden compartir ambos ponentes para conocer su particular reflexión sobre ese punto. ¿Se puede llegar a un momento en donde los expedientes virtuales sean suficientes y no se necesite el respaldo en físico? Si quiere contesta el doctor Betancur y luego el doctor Toscano su impresión al respecto. Gracias, Diana. Esta pregunta viene desde su Augusto Rojas, que fue mi alumno en la universidad. Fíjate, yo creo que la tendencia es inevitable, por más que lo retrasemos a un momento de la evolución del legado documental, va a hacer que los expedientes sean virtuales. Sin embargo, eso necesita una plataforma tecnológica que lo respalde, unos servidores que no se vayan luz y se apaguen o se quemen, un resguardo, que los expedientes no puedan ser alterados, que estén cifrados, etc. Quizás ese debería ser el desiderato. Todos sabemos cuál es la realidad tecnológica de los procesos y procedimientos en Venezuela. Y bueno, también existe una parte cultural que los abogados tenemos muy
muy en cuenta que nos gusta en Venezuela manejar el papel y entregar escrito y que nos den nuestro recibo y revisar el expediente y que esté foliado a mano. Es una parte cultural que traemos que trabajar los abogados y por otra, bueno, la parte tecnológica que más temprano que tarde eso llegará porque esa es la tendencia en el mundo entero. Gracias, gracias. Adelante, doctor Toscano. Muy bien, sí, coincido con Daniel. Al formar parte de este tipo de iniciativas, de estas campañas, involucrarse, la sensibilización que se lleva a cabo a través de distintos eventos, esto nos ayuda a comprender mejor. Al final es una cuestión de información, una cuestión de entender el impacto que tiene poder hacer las cosas de una manera diferente, de una manera que sea más eficiente también, porque no es solamente desde el punto de vista ecológico, ¿no? Si hablamos para las partes mismas en un procedimiento, poder enviar toda la documentación de manera digital en lugar de tener que hacerlo por correo postal, no solamente por el costo, sino también por el tiempo que esto implica. Por supuesto que bueno, va de la mano, me parece, bastante de las distintas entornos culturales, bien desde el punto de vista legal también, ¿no? Es decir, que como bien dice Daniel, en algunas jurisdicciones por ahí estamos más acostumbrados a utilizar el papel o confiamos más en lo que está por escrito, en ver una firma y un simple PDF tal vez no pensamos que no tiene el mismo efecto. Entonces, bueno, es ir cambiando esa cultura y tratar de construir confianza en que estos procedimientos se pueden llevar a cabo también de esa manera. Gracias. Así es. Una pregunta en particular en el caso venezolano. La pregunta es Jesús Augusto Rojas también. ¿Qué hace falta para pasar de la teoría a la práctica? ¿Cómo se hace viable en nuestra realidad lo que se expresa en la ley? Sí, Adelante, bueno, sí, fíjate, Diana, yo creo que un aspecto controversial es que la ley o el legislador ha olvidado este tema a pesar de todo el contexto constitucional y de protección al ambiente. Hemos visto que las iniciativas ahora vienen del Tribunal Supremo de Justicia y por unos temas materiales importantes. En Venezuela se dificultan los traslados entre las ciudades, entre estados, el tema del costo de papel y el presupuesto de la nación. En todo caso, yo creo que parte de pasar de la teoría a la práctica es que el legislador asuma esto como una realidad y dicte los instrumentos necesarios. Por ejemplo, un tema en boga en Venezuela es el tema de las notificaciones electrónicas de procedimientos administrativos. Yo creo que esto tiene que ser regulado expresamente porque es una garantía y debe ser regulado expresamente por el legislador, así como varios aspectos de esta materia que no solo queden un deseo, sino que exista una acción estatal, digamos, directa, porque primero, como ya lo venía diciendo Leandro, el principal incentivo de esto es que esto baja los costos y además protege el ambiente. Yo creo que esas dos vertientes o esas dos necesidades pueden motivar al legislador a que termine de cerrar el círculo y las medidas ecológicas, tanto en la administración pública como en todo el sistema de justicia. Y en el arbitraje, bueno, los centros de arbitraje pueden, de acuerdo a los artículos 2 y 13 de la Ley de Arbitraje Comercial, tomar sus propias medidas, como lo ha hecho este centro de arbitraje, el cual ha sido un experimento bastante exitoso y yo creo que puede multiplicarse en el resto del sistema de justicia. Gracias. Adelante. Doctor Toscano, no sé si quiere agregar algo. Creo que no, coincido, por supuesto, con Daniel. Creo que el mensaje va en la misma línea, en tratar de facilitar herramientas también, ¿no? Hoy en día las herramientas digitales son de un acceso masivo, ¿no? Si mirásemos atrás 10 años antes, tal vez el uso de la internet, de herramientas de videoconferencia, de plataformas de administración de casos en línea, hoy han sido probadas y de manera muy intensa durante el año 2020, sin dudas. Así que hemos aprendido también mucho, nos han obligado a aprender a conocer distintos productos, distintas herramientas. Tenemos también la posibilidad de elegir, de ver cuáles se ajustan más y de combinarlas, ¿no? Porque al final pasa por una cuestión de flexibilidad, cumplir con las necesidades
de las partes, sobre todo en el caso concreto del arbitraje o de la mediación, donde tenemos algunas partes involucradas, un árbitro, es decir, es bastante, no diría sencillo, pero bueno, sí, rápido poder ponerse de acuerdo y si alguna herramienta no funciona como se previsto, se puede acordar modificarla. Entonces, en ese sentido no tenemos muchas excusas, ¿no? Creo que podemos entre todos ayudar a que a llevar a cabo estos procedimientos de otra manera y a la vez contribuir a reducir el impacto ambiental. Así es, así es. Bueno, yo creo que con esto damos por finalizada entonces el evento del día de hoy. Agradecidísimos por darnos este panorama, en particular en el caso de la OMPI, desde el punto de vista del ámbito internacional, y en el caso de Daniel, nuestro particular caso en Venezuela. Yo creo que definitivamente no cabe duda que tiene que haber, por supuesto, son eventos que tienen que estar entrelazados necesariamente, el aspecto ambiental, la eficiencia de los procedimientos, y de alguna forma migrar hacia el uso de medios electrónicos de una manera responsable y que garantice los principios propios del desarrollo de procedimientos de arbitraje y mediación. De manera que creo que estamos todos vinculados en esa responsabilidad que debemos de alguna manera dar cobertura, en particular los centros de arbitraje. Bueno, le damos las gracias a ambos ponentes. Mil gracias de verdad por aceptar nuestra invitación, por sus excelentes reflexiones en relación con el tema. El evento del día de hoy fue grabado, va a ser colgado en nuestra página, y la experiencia es que las visualizaciones posteriores son muchísimas, de manera que les estamos especialmente agradecidos, y a los que nos acompañaron a través de YouTube. Mil gracias, entonces damos por finalizado el evento del día de hoy y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Diana. Gracias a ustedes.